Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Segundo capítulo de este ciclo 2021 de Bocas del Tiempo. Una semana álgida, una semana difícil. Y hoy vamos a hacer una mirada retrospectiva de este año que se cumple, o que se cumplió el 7 de marzo, se complementa el 10 de marzo, el día de mañana, de un año de esta crisis sanitaria en Paraguay, ahora devenida en crisis política. Por eso, una mirada retrospectiva que nos va a llevar a desembocar en un sesudo análisis de parte del doctor Alfredo Boxia con respecto a cómo está la situación política hoy, qué es lo que nos espera en los días venideros en esa materia, en materia política. Interesantísimo el programa de hoy, con un análisis de quien sabe y mucho, el doctor Alfredo Boxia, y también después, los dos últimos bloques, el señor Canciller Nacional, el doctor Euclides Acevedo, también nos va a dar una mirada retrospectiva del gobierno de Mario Abdo Benítez y, por supuesto, el futuro inmediato. Un hombre que en las últimas horas probablemente nos dio la mejor noticia, la de las vacunas venidas de Chile y una promesa de algo más en el futuro que alimenta de alguna manera una esperanza de días mejores en materia sanitaria en Paraguay. Todo eso en la próxima hora aquí en Bocas del Tiempo. Saludo a mi compañero Renan Rexiegel. Gracias por esa música bonita, siempre alegre y endulzando lo que es esta hora en NPI. Renan. Buenas noches, Andrés, buenas noches a la teleaudiencia, un placer estar de vuelta y hoy con lindos temas latinoamericanos, lindo también un poquito de música americana. Excelente. Y para traer un poquitito de reflexión, también de paz, para pensar un poquito en todo lo que pasó y va a estar pasando. Sí, señor, la música es propicia para eso. Doctor Alfredo Boxia, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Hola, Renan, un gusto estar de nuevo contigo. Un honor tenerte siempre, doctor. Seguro, para mí también. Vamos a una pausa y enseguida volvemos para entrar de lleno en el desarrollo del programa. Excelente como siempre Renan Rexiegel y su violín. Para ponerle un poco de ánimo y de jerarquía esta noche con esa música maravillosa. Doctor Boxia, un año que todo empezó, se cumplió el 7 de marzo realmente. Si tenemos que hacer una cronología, ponemos un punto inicial el 7 de marzo, seguido del 10, del 20 de marzo. Exactamente un año atrás comenzaba esta crisis sanitaria que hoy devenga en una crisis política. Qué increíble, ¿no, Andrés? Qué año que nos cambió la vida, toda la humanidad, todos juntos. Totalmente. Y de golpe. En enero del año pasado leíamos las noticias que se iba extendiendo una pandemia y nos parecía todavía tan lejano y un problema tan asiático y que tantas veces ocurrió y nunca nos rozó. Y de repente en marzo empezamos creo que fue el 7 de marzo, claro, el primer caso nacional. Exacto. Y allí nos dimos cuenta de que la peste, como le llamaba la gente en la época, tan poco conocida, nos tocaba también a nosotros. Sí. Y unos días después moría el primer paraguayo. Colega tuyo, doctor. El doctor Hugo Díaz Escobar, 69 años, neurocirujano, ex médico militar. El 7, el primer contagiado detectado, el primer positivo, y el 10, el primer fallecido que justamente lo había atendido a este primer contagiado. Sí, y se contagia. Bueno, había estado en el mismo consultorio donde ese contagiado había estado, que había sido atendido por otro médico, el doctor Ramírez Niza, que también estuvo mucho tiempo en terapia intensiva y felizmente sobrevivió. Y la muerte del doctor Hugo Díaz Pérez fue
conmoción. Era una persona muy conocida, dirigente de Cerro Porteño, muy activo socialmente. Y luego ocurrió ese fenómeno del quédate en casa. Un cierre de fronteras y un enclaustramiento, un aislamiento nacional que fue increíblemente respetado. Eran los momentos en que Sequera, Mazzoleni tenían una autoridad moral más que la del presidente de la República. Mayor que la del presidente, era el capitán, porque él era capitán de navío. Capitán de corbeta. De corbeta, retirado. Era de la Marina, igual que el actual, que no llega a capitán, pero también tiene pasado por la Marina. Ah, sí. Sí, señor. ¿Y a qué atribuís ese acatamiento prácticamente general, doctor? Con el perdón del término, o los paraguayos somos muy sumisos o muy cagones. Porque hasta la prensa internacional se preguntó por qué Paraguay reaccionó de manera tan intensa, que las ciudades estaban vacías, se cerró todo, no había comercio, se cerró absolutamente todo, cosa que no había ocurrido del mismo modo en el Brasil, por ejemplo. Las noticias que llegaban de Europa en ese momento eran terribles y mucho de lo segundo quizás haya tenido también la ciudadanía, un temor. Démosle una tercera posibilidad, a lo mejor somos muy responsables desde el punto de vista ciudadano. Claro. El hecho es que yo creo que visto a la distancia, esa cuarentena fue muy útil, porque nuestro sistema de salud era tan escuálido, que a pesar de que hubo fraude, y hubo errores, y hubo tardanza, ese tiempo en que se contuvo la difusión de la enfermedad fue fundamental para que tengamos más terapia, se preparan los hospitales. Creo que eso fue muy importante. Sin duda. Si los niveles que tenemos ahora nos hubieran agarrado en aquella época, el primer semestre del año pasado, la cantidad de muertos sería enorme, ¿verdad? Así estaban las calles en aquel momento haciendo un repaso, vacías, un acatamiento general, los policías y los militares en las calles, revisando a la poca gente que circulaba. A ver si tenemos, le pido al señor director, una placa con respecto a la cronología de los hechos que se iban dando desde un año atrás a esta parte. Allí está, justamente. Y ahí fíjate cómo cambia todo entre fines de abril y comienzos de mayo, cuando ocurre la primera crisis que hace estremecer la credibilidad del gobierno, la crisis de los insumos chinos, con aquellas dos empresas que trajeron insumos que eran súper necesarios según el gobierno y que fueron casi todos rechazados después. Se saldó con algunos despidos puntuales, algunos cambios puntuales, por ejemplo, al director de unidad de contrataciones. Yo me supongo que el bueno del doctor Mazzoleni hasta ahora estará arrepentido de aquellas cosas que se les decía y no cumplió, de ese error de apreciación, de no haber golpeado la mesa y exigido un castigo ejemplar para los que quisieron hacer una corrupción en campaña electoral. No lo hizo y se desgastó. Fue la primera crisis de la cual el gobierno salió más o menos bien, pero la economía no. Llevábamos meses parados y hubo 30.000 despedidos y el gobierno respondía con esos subsidios. Uno se llamaba Putibó, el Ñangarecó. Ñangarecó, que no eran suficientes, pero ayudaban enormemente. En la siguiente placa justamente vamos a ver, ahí está la cantidad, 1.150.000 personas, el alcance de ambos subsidios, ¿verdad? Sí. Que también tuvieron sus mambos, porque la implementación tardó, después la implementación de esos cobros también tuvieron su problema, y bueno, pero finalmente llegó y fue bienvenido por la gente que en ese momento estaba casi 2 o 3 meses sin trabajar. Sí. Muy dura aquella realidad. Pasa el tiempo y empezamos a vivir una meseta interminable. Sí. Una meseta de meses, las cosas no cambiaban, entre 15 y 18 y 20 muertos por día, y las terapias siempre allí, hasta que sobreviene la segunda crisis, la más reciente, con los hospitales colapsados, con esa crisis de medicamentos tan penosa. Atracurio y Midazolam fueron nombres que salían en todos los noticieros, la gente clamando por remedio. El que tenía plata los conseguía. ¿Cómo es que el gobierno no lo conseguía? Era lo increíble. Claro. Y lo peor, las vacunas que no llegaban. Las vacunas que no llegaron hasta ahora. Eso,
más la crisis económica, más la corrupción que seguía dando muestras de que gozaba de buena salud, produjeron esa crisis gigantesca de enojo ciudadano que ocurrió hace pocos días. Claro, y lo otro que de alguna manera sacudió también la tranquilidad de los días, porque si bien aquella primera crisis, como bien le llamás, doctor, del tema de los medicamentos chinos, de las camas, etcétera, se saldó con un par de despidos, etcétera, pero después vino un aumento a partir de diciembre del año pasado, un aumento casi incontrolable. Allí hay mucha responsabilidad de muchos sectores, ¿verdad? Incluida la ciudadanía, el gobierno, quizás los medios de comunicación tampoco supimos darle la importancia que le dimos al principio. Hay que hacer mea culpa en todos los sectores. Hoy es un día en el que estamos lamentando eso, más de 2.125 contagiados en un día, récord absoluto. Estamos en el peor momento. Sí. Más de 300 personas en unidades de terapia intensiva por primera vez. Es decir, si a mí me preguntan, doctor, yo creo que este es el peor momento de la crisis, pero ese aumento vino a iniciar esta segunda crisis. Bueno, es una mala mezcla, digamos. Sí. El temor a la muerte, sí, o la muerte ya vivida de tu compañero de trabajo, tu familiar o tus padres, esa sensación de que te puede tocar y ya te ha tocado cerca. La frustración por las restricciones económicas a las que todos nos sometieron, la evidencia de que en plena pandemia había gente que seguía robando, y la falta de vacunas, hacen un cóctel demasiado explosivo, que explotó ese viernes de noche con una inusual manifestación llamada sin consignas claras, sin líderes evidentes, por redes sociales, sin partido político. Casi espontánea de la espontánea, diría yo, que el gobierno responde con una medida heroica, pero insuficiente. La destitución o la renuncia, como quieran llamarle, de Mazzoleni, el que meses atrás era el más popular de los ministros del gabinete. Y no fue suficiente porque, y ahí vamos al tercer marzo. Recordamos el marzo del 99, el marzo de la enmienda que terminó con la muerte 2017. De Quintana, sí. Y siempre en marzo, no sé por qué, en marzo esta rebelión ciudadana callejera. Que ya lleva días. Ese es otro tema. Lo primero es que juvenil. Segundo, 5.000, 8.000 personas. Hoy no podemos saber cuántos realmente hay porque no están más las plazas. Ese es otro tema. Están las calles, las plazas son barrios ya. Sí. Es una cosa de un problema urbanístico que alguna vez hay que hablar porque también es un problema social. Pero bueno, 8.000 personas y ningún político, Andrés. No había un político ni colorado ni de la oposición que estuviera en esa manifestación, por miedo al escrache. El gobierno vuelve a responder con fuerza. 4 destituciones. A la ya comentada de Mazzoleni, la de 2 pesos pesados, Peta y el jefe de gabinete de Villamayor. Y completa ya para hacer un combo ya con la ministra de la Mujer, Nilda Romero, que ya venía bueno, que curiosamente cae por un exceso, una sobreactuación de chupamedismo, ¿verdad? Sí. Le había molestado mucho su actuación anterior y bueno, se fue también. Y eso, curiosamente, tampoco fue suficiente. Las movilizaciones en Paraguay, siempre hablamos de eso, son episódicas, son intensas, el pueblo ruge de rabia y puede tumbar gobiernos, como ya lo ha hecho, pero no suelen ser muy duraderas en el tiempo. Esta parece ser diferente. Hoy es el 5º día y no está dirigida, es fundamentalmente contra el gobierno de Mario Abdo, pero ojo, también se van a lo de Cartes, también se van a la ANR, tampoco permiten presencia de políticos opositores. Parece que la clase política tradicional en general está siendo puesta en contestación ahora, ¿verdad? Es un elemento diferente a las anteriores. Es algo diferente. Y de todos los elementos que nos permiten predecir el futuro, es la variable más difícil de controlar. Porque podemos hablar de cómo va a ir el futuro. Y el futuro puede ir en dirección a un juicio político, probablemente no. Pero si la calle sigue ese análisis frío
desaparece. ¿Por qué? ¿Por qué te hablo de esto, Andrea? Yo no Pero creo que a haya este es el juicio punto político. que quería llegar, doctor. Hicimos una retrospectiva para poner un poco en contexto a cómo llegamos al día de hoy, y ese es el análisis que también me interesa de tu parte. ¿Qué va a pasar? ¿Qué te parece que A ver, podría pasar? dejemos de lado la variable incontrolable. Nunca sucedió, pero no sabemos, puede suceder. La gente no se va de la calle, el enojo persiste y hay que darle una respuesta. Allí cambia el parecer de estos actores que te voy a citar. Para que haya un juicio político es necesario que toda la oposición vote en el sentido positivo. Si hay una propuesta a la cual se suma una parte del Partido Colorado, y en esta circunstancia hablamos de Honor Colorado, la oposición va a estar en una situación tan incómoda que se va a ver obligada a sumarse. Muy argel va a ser que sea algún partido opositor el que sea el salvavidas de un gobierno que hasta los propios Pero es colorados, suficiente. ¿no? Entonces tiene que haber oposición más Honor Colorado. Claro. A ninguno le conviene mucho, no están muy convencidos. A Honor Colorado, ¿por qué? Si lo saca Marito, se queda Hugo Velázquez. Hugo Velázquez no es tan confiable para Carter. Acordate que fue uno de los que frenó su intento de enmienda para la reelección hace poco tiempo. Ahora podemos ver la línea sucesoria, por ejemplo, mientras el doctor nos explica esta parte. Es importante que la gente tenga noción de lo que dice exactamente la Constitución. Una salida sería hacer un juicio político simultáneo al presidente y al vicepresidente. Se va Marito, se va Velázquez. ¿Quién queda? El señor Cachito Salomón, presidente del Senado. Ahora, Cachito Salomón le hizo varias triquiñuelas a Honor Colorado, entre ellas la de consagrarse presidente del Senado con los votos del Frente de Iguazú. Claro. Tampoco es de conveniencia de Cartes, de los que pueden aportar los votos. Porque ahora vamos a ver en esta torta cómo está compuesto el Parlamento en este momento, cómo está compuesta esa Cámara que puede tomar la decisión. Vos sabés que esta política paraguaya, ahí está. Es suficiente porque ahí está. ANR tiene 43 votos, el PLRA tiene 29, después se dividen en 3, 2 votos, un voto, un independiente, y entre los votos grandes, los cartistas 28, 24, los abdistas 18, con lo que decías, doctor. Necesariamente tiene que haber votos de una de las bancadas grandes del Partido Colorado para que esto vaya adelante. Y acá puede pasar lo mismo que ya ha sucedido varias veces en nuestro pasado reciente, que el vicepresidente, para el sector que quiere el juicio político, resulte menos confiable que el presidente. Ocurrió con González Maqui. Correcto. González Maqui le tenía atrás a Yoyito, que era liberal. Ocurrió ahora con la crisis de Itaipú, cuando lo querían sacar a Abdo y a Velázquez, pero estaba Blas Llano en el poder, al frente del Senado. Se quedaría Blas Llano a completar, no era buen negocio. Y ahora ocurre lo mismo. Es increíble cómo esta penosa disyuntiva hace que algunos presidentes completen sus mandatos. No es lo ideal para ningún país, pero nos está pasando. Pero en fin, ya vendrá alguien que sabe mucho más que yo y que está enterado, que a lo mejor te responde mejor. Vamos a tratar de sacarle algún dato a futuro un poco más oficial. Lo nuestro es un análisis muy interesante, como siempre el tuyo, doctor. Te agradezco por eso y vamos a invitarle a la gente a quedarse ahí. Después de Renan Rexiegel, va a estar con nosotros un hombre que tiene 50 años en la política paraguaya, que sabe mucho, que sabe de la vereda enfrente, que supo ser parte del gobierno en varias ocasiones y que tiene una capacidad de comunicación muy importante. El señor Canciller Nacional, el doctor Euclides Acevedo, con nosotros después de la pausa.
Es genial, Renan Rexiegel. Doctor, muy buenas noches. Es un honor tenerte aquí en Bocas del Tiempo. Muy amable por venir. No, al contrario. Creo que voy a terminar solemnizando lo obvio. Acabamos de escucharle a alguien que fue militante y sigue siendo en otra magnitud, que es el del análisis crítico. Es médico, nadie mejor que él para entender el diagnóstico social desde el punto de vista clínico. Y es una especie de arúspice político. Pero la doctor Bousia y Gutuña, sí, no, y para más critica y no agrede. Censura, pero no ofende. Es un lujo para Boca del Tiempo el doctor Alfredo Boche, realmente. Eso es importante porque estamos viviendo un momento de mucha crispación, de mucha intolerancia, justificada por cierto, pero no nos conduce a nada el maniqueísmo político, porque finalmente eso de que se vayan todos suena bien, pero en política vos no podés echarle a nadie cuando no tenés un sustituto igual o mejor. Entonces aquí se mezcla la emoción que forma parte de nuestra naturaleza y la razón que es la que debe conducir nuestros actos. Así napea. Ahora, doctor, hablábamos con el doctor Boxia un poquito antes de comenzar el programa y decíamos, qué raro ver al Ministerio de Relaciones Exteriores metiendo mano en cosas que hay que hacer en otros ámbitos que no sea el suyo. Están haciendo hoy lo que el Ministerio debió haber hecho. Si hay una buena noticia en las últimas semanas, son estas 20.000 vacunas que nos dio Chile, una gestión tuya. Recuerdo cuando en un programa en Telefuturo lo anunciaste, y te confieso, doctor, que me mostré descreído de esa posibilidad, pero bueno, al fin y al cabo llegaron esas 20.000 vacunas de Chile, que de alguna manera va a beneficiar a 10.000 personas, 10.000 gente que está muy cerca de este peligro del sector sanitario. Y bueno, y ojalá se pueda de alguna manera seguir con esa llegada de las vacunas. 36.000 creo que llegan el viernes. Hay otros planes también, según me enteré, y vos nos confirmarás hoy aquí en el programa, de otras posibilidades de otros países que de alguna manera nos puedan dar una mano para que la gente, el pueblo que hoy reclama una seguridad social, porque en realidad lo que la gente tema es contraer la enfermedad y que no hayan cama, que no haya medicamentos y que termine muriendo él o un pariente suyo, es un temor, y es un temor válido, como lo decía el doctor Boxia. Entonces, que esa gente hoy sepa que por lo menos hay un plan y que esas vacunas van a ir llegando y que se va a ir paliando la situación, es esperanzador, es esperanzador. Aclaro que no es una gestión personal del canciller, esto es de manual. No hay política exterior sin política interior. Y una de las prioridades impuestas cuando nos hicimos cargo de la Cancillería era en primer lugar la salud pública, en segundo lugar el anexo C y la reactivación económica. Obviamente en este caso más que nunca se aplica que lo urgente precede a lo importante. Y ha habido una buena conexión entre las cancillerías de Chile y Paraguay, la buena relación entre Piñera y el presidente, y una gestión maravillosa de nuestro embajador Antonio Rivas en Santiago y Jorge Ulloa, embajador chileno aquí en Paraguay. Y bueno, forma parte también de este proyecto de solidaridad que toma mayor fuerza y energía cuando somos damnificados de una inequidad en la distribución de las vacunas. Los países progresistas poderosos como el Canadá necesita uno y compra 7. Claro. Entonces, entonces hay una legítima protesta y una legítima preocupación para que se distribuya. Finalmente la vacuna es un bien universal. Genera una desigualdad a nivel mundial. Una desigualdad mundial, que es incomprensible en una pandemia que afecta a todo el mundo. Ahora bien, hay algunos signos esperanzadores y nuestros embajadores han respondido con mucha disciplina al pedido del gobierno de ella por escala vacuna, ella por parubi. En ese sentido, te puedo adelantar que hemos recurrido a cuestiones bilaterales cuando apostamos por la multilateralidad del COVAX.
Sí. Nos adelantamos en pagar, recién parece que ahora nos va a llegar las 36.000, 48.000 la otra semana y entre abril y mayo 200 tantos mil vacunas. Pero por otra parte eso no es suficiente. Estamos con nuestro embajador en Estados Unidos que está gestionando de una manera bastante eficiente la compra de 2 millones de dosis de AstraZeneca, que creo que es una vacuna de valores científicos imponderables. Eso puede llegar en 3 semanas apenas se firme el contrato. Tenemos también la promesa de los Emiratos Árabes y de Qatar. Nuestro embajador de allá se está moviendo. Yo personalmente hablé el domingo con el ministro de Relaciones Exteriores, que es un jeque, y también me dijo que va a hacer todo tipo de esfuerzo. Y lo más cercano, mi conversación con el embajador indio, que estuvo ayer por mi despacho, y hoy estuvimos de vuelta en la presentación de cartas credenciales, donde la producción de vacunas indias puede llegarnos también, porque hay gente que no quiere vacunarse. En India. En claro. la India. Entonces, eso nos puede alcanzar a nosotros. Tenemos también una disposición muy solidaria de parte de la Argentina, de parte de Bolivia, en el sentido de que ellos, de lo que reciban y no se apuran en aplicar, pueden darnos, mientras esperamos las vacunas rusas, nos entrega 50.000 ya, ¿verdad? Claro. Y apenas recibimos, devolvemos. O sea, hay una orquestación armónica y solidaria que nos da esperanza. Pero acá lo más importante es no solamente vacunar, sino recurrir a la vacuna más importante, que es contemplar los protocolos sanitarios. Nos hemos desbarrancado en los últimos tiempos y podemos tener consecuencias como las que señalaste, un colapso de nuestras camas, un cansancio y ausencia de terapistas, porque finalmente pegamos el problema, porque España, Italia, una salud pública fantástica, llegaron a colapsar porque no tenían los suficientes terapistas para poder atender a ciudadanos que llegaron a los hospitales ya en últimas condiciones. Pero como decía Fraga, estamos mal, pero todo tiene arreglo. Y aquí es el momento en que la clase política hoy desprestigiada puede reivindicarse con orientación, con gestión, con firmeza y por sobre todas las cosas asumiendo la responsabilidad de las equivocaciones. Nosotros no tenemos que tener vergüenza de decir que nos hemos equivocado. Pero hay que eso asumir y poder conducir, porque a la hora de la verdad, la crisis social sin conducción política no conduce a ningún sitio. Las movilizaciones sociales tienen éxito político cuando hay conducción política, cuando hay objetivos claros, y el objetivo claro acá es la salud pública, la transparencia y sobre todo robo cero. Pero hay ababé y nos va a llevar la correntada, y a eso no tenemos que llegar. Y yo creo que en ese sentido los medios de comunicación van a jugar un rol decisivo, porque creadores de opinión como ustedes, y como le estaba escuchando al doctor Bossi, a quien lo leo sus deliciosos artículos de fin de semana, me da la esperanza de que se puede ir construyendo un pensamiento que sin dejar de ser crítico puede ser positivo. Y eso es importante porque la desestabilización, ¿a quién le conviene? La gente se olvida de que acá hay poderes fácticos, el crimen organizado, que disfruta de la vulnerabilidad institucional para sus manejos inconfesables. Está en la cocaína, o ya aprovechado, o ya repartita, o uta, o jota. O sea, poco a poco nos estamos convirtiendo en tierra de nadie. ¿Por qué? Porque hace falta un poco de sensatez, ni siquiera mucha, un poco de sensatez. Y sobre todo tratar de marcarle a la ciudadanía, este es el camino. Yahana Oñón 10. Vamos juntos, porque tampoco aquí vamos a recurrir a los líderes taumatúrgicos, a los caudillos providenciales que nos tengan que decir, este es el camino y cual Moisés llevar. No. Pero ¿existe hoy en la política paraguaya una persona que tenga esa ascendencia sobre la gente, que tenga esa credibilidad en la gente, de la gente, como para decirle? Bueno, yo conozco individualidades competentes, de fuerte resonancia ética, pero parece que de repente la desconfianza también paraliza
a estos líderes que no salen a hablar y que deberían salir. Hay gente honesta, no todo está perdido y creo que hay que recuperar eso y a lo mejor necesitamos liderazgos más fuertes. Yo abrigo la esperanza de que eso se puede fomentar. Además, hay poderes fácticos que tienen que incorporarse, las iglesias, los empresarios. Hay dirigentes campesinos sumamente lúcidos, sindicalistas competentes. Yo, por ejemplo, ahora con la cuestión de Itepú, hablo con la gente de Citrande y estoy sorprendido de la información y la claridad que tienen sobre algo que parece que solamente entienden los ingenieros. Cuando ya entendemos, y vamos, y ahí. Entonces, creo que hay que darle cierto crédito a un bolsón de lucidez de nuestra sociedad, que obviamente arrastra, y esto podría decir alguien, es la fosforescencia o es la pus de tanta infección de tantos años. Por lo que decís, doctor, entiendo que podría ser una salida a esta crisis, una concertación nacional, sentarse a hablar, buscar en los diferentes sectores los hombres y las mujeres más lúcidos de cada sector que puedan aportar lo suyo en cada área. Pero es de manual, la gente parece que no lee o habiendo leído un ataque de amnesia. Los momentos de crisis nos salvamos entre todos o no se salva nadie. Entonces la concertación en este momento es el camino, es la solución coyuntural y posterior. Yo estoy convencido, y esa es una tesis personal que comparto con mucha gente, el próximo gobierno, el del 2023, es un gobierno de concertación, no hay otra. ¿O vos crees que va a desaparecer la crisis? Esta pandemia nos va a llegar para rato y sus efectos, sus consecuencias, que son previsibles, van a tener que exigir el concurso de la gente más talentosa y más comprometida. Sin duda. Parece una película moralista la que te voy a exhibir, pero acá hay una propuesta clara: robo cero y capacidad de gestión. Porque la hipopotía está uno convenir la ñarandú menos. Entonces es una cuestión de ponernos de acuerdo y acá hay que dejar de lado todo egoísmo, toda fascinación de primadonas que siempre hay. Es un sindicato de egos y eso hay que tener la suficiente madurez y modestia para administrar. La concertación política es la solución, no hay otra. Acá no hay partidos clarividentes ni únicos. Amigo. Después del corte, doctor, te voy a hacer un desafío intelectual. Como siempre. Sos una de las personas, al menos en mi concepto, que forma parte de la élite intelectual de este país. No creo que nadie me pueda desdecir. Y te voy a hacer un desafío. En el próximo bloque, el doctor Euclides Acevedo se va a sacar el saco de ministro de Relaciones Exteriores, de Canciller Nacional, y nos va a hablar como el político que vivió 50 años en nuestro país de diferentes coyunturas políticas, y nos va a hacer un análisis de lo que se viene inmediatamente en nuestro país y a qué momento histórico se podría comparar el que estamos viviendo. ¿Aceptado, doctor? Y Catujá bebé, y un lindo Oviedo y Catumino. Perfecto. A la vuelta de la pausa está hecho el desafío. Ahora vamos a hablar con aquel estudiante de filosofía política de la Universidad de Heidelberg, en Alemania. No vamos a hablar con el canciller nacional, vamos a hablar con alguien que nos va a hacer un análisis filosófico político de la realidad nacional y qué puede esperar el paraguayo de a pie, el que no tiene la información suficiente como para saber qué es lo que va a pasar en los próximos días
políticamente, días que van a decidir el futuro de la patria o de la República. ¿Cuál es tu visión de las cosas, doctor? Yo participé de 2 eventos sociopolíticos de gran trascendencia, la del 89 y la del 99, que tenían en común el hartazgo social, la incertidumbre política, pero una clara vocación de poder. Interna. En sus actores. Sí, los actores. O en la claro. gente. No, la gente se mueve por sus actores principales, liderazgo. Y ahí entran individualidades e instituciones, Fuerzas Armadas, iglesias, partidos políticos, y el mundo internacional eran favorables en el 89. En el 99 también jugaron un papel muy importante los poderes fácticos, también las Fuerzas Armadas, también las iglesias y sobre todo el movimiento social. Pero había una clara vocación de poder. Se discutía la captura del poder, el ejercicio del poder. Que después se haya hecho bien o se haya hecho mal, esa es otra historia. Y política no es otra cosa que buscar el poder. La distinción entre un poder democrático y un poder dictatorial, bueno, eso ya se sabe, es casi obvio. ¿Qué es lo que sucede en este momento a mi criterio? Hay un hartazgo, hay una juventud maravillosa que es capaz de salir a las calles, y no tan solo por las redes sociales, que tienen un poder terrible. Imagínate, vos las redes sociales casi tumba el Capitolio norteamericano. Una diferencia sustancial con respecto a los dos momentos políticos que habías citado. O sea, acá hay un poder fáctico oculto, invisible, pero palpable. Y a eso le falta conducción política. Y conducción política supone poder. Poder que se mantiene al quien lo posee si quiere, y recuperar o buscar a quien no lo tiene, no lo tuvo o lo quiere tener por primera vez. Por eso es que la palabra que se vayan todos suena bien, pero después provoca un vacío. Y en política nunca hay vacío de poder. Bola eso de que el poder lo ocupa siempre alguien. Y todavía hoy ñarandúa y sinvergüenza y pontían lo mismo. ¿Enfrente o detrás? ¿Enfrente o detrás? Enfrente o detrás, de todas partes. Entonces, en este momento el problema es un cuestionamiento de poder y de ejercicio del poder. Entonces acá hay una suerte de entretenimiento lúdico. Si después de fulano viene fulano, ese fulano después se cae. Una especie de dominó. Y el ejercicio del poder supone una visión integral, nacional e internacional. Una fractura democrática en nuestro país supone nuestro aislamiento, que ya la pandemia nos está aislando adentro y afuera. Y una fractura democrática va a suponer irremediablemente una clausura que nos va a llevar a la asfixia. Por eso la concertación supone diálogo y pacto. Un ejercicio para el que no estamos entrenados. Con José Carlos Rodríguez en 1986 ensayamos la propuesta del pacto, que yo pensé que se iba a usar como asignatura privilegiada al comenzar la transición a porque no sabemos dialogar, o dialogando nuestros acuerdos son muy volátiles. Pero cuando se debate, doctor, se debate política, irremediablemente se tiene que debatir el Estado. Claro. Y hoy ese Estado es el que de alguna manera, no sé si decir a consecuencia de una Constitución Nacional que ya tiene buenos años, casi un cuarto de siglo, más de un cuarto de siglo, 28 años realmente de vigencia, es hora de cambiar. Nunca se encuentra el momento propicio porque ya que fulano, cuidado que este grupo quiere cambiar este artículo para perpetuarse en el poder. O sea, siempre hay un jaque que tira la pelota para adelante y finalmente la Constitución tiene algunas falencias, algunas falta de soluciones, como por ejemplo la de ahora. La de ahora tenemos clara la película porque de alguna manera, si es que se lleva a un doble juicio político, que supuestamente es la intención, hay un acuerdo y sentencia de la Corte Suprema del 27 de abril de 1999, en aquella experiencia del marzo paraguayo, donde la Corte Suprema interpretó a pedido de la justicia electoral ese artículo constitucional, el 234,
y finalmente dijo, no, el que ocupe, no importa quién sea de la línea de sucesión, el que ocupe el mandato. termina el mandato y la elección es exclusivamente para vicepresidente hasta la finalización. Le dio certeza constitucional a esa interpretación. Y entonces hoy, de alguna manera, a través de ese instrumento normativo, tenemos una salida. Pero se me hace, doctor, que también en este tipo de cosas tenemos que ir agendando, anotando para la oportunidad en la que se pueda cambiar la Constitución, que se incluyan todas estas cosas que de repente hacen a la conformación, a la estructura del Estado. En estos últimos días nunca valoré tanto el dominio del artículo 234 de la Constitución. Y se quedan con el texto sin el contexto, es un pretexto, porque falta esa visión integral. La Constitución pues es un pacto, es un pacto entre los connacionales de cara al futuro. Entonces no se trata aquí de discutir tal o cual artículo, sino que la nueva concepción de Estado, lo que yo llamo la fundación de nuestra Segunda República, que es un nuevo convenio, y eso lleva su proceso. Y mucha gente dice, pero ¿cuándo es el momento? Siempre hay momentos para la construcción de un nuevo Estado, sobre todo cuando todos coincidimos que este ya tiene fecha de vencimiento. Cuando tiene constitución póstuma. Claro. Y eso hay que revisar, pero no revisar. El derecho es dinámico, va cambiando. Claro, pero eso no hay que examinarlo no a la luz de una crisis, de una convulsión, sino de un momento de serenidad para que el pacto sea posible. Yo no creo que nadie se oponga hoy a la propuesta de la concertación. Tiene matices, tiene apostillas, pero eso es fundamental. Por acá, si nosotros no hablamos del nuevo Estado, que va a ser la expresión de una necesidad social y política, ese 7 millones de amigos, 2 millones, indo caruiba. Acá hay una inequidad social inexplicable. Entonces hay una codicia de una clase que se siente acomodada y acá hay patria para todos o no va a haber patria para nadie. Y repito una vez Pero más. los detentadores del poder hoy, sí, ¿van a permitir una concertación? ¿Van a ceder cuotas de poder? Tienen que ceder o si no se los va a arrancar ese ejército de harapiento, un botriricio de cuera. O sea, eso hay que entender. Por eso digo, la razón, la sensatez te dice que... Pero, amigo, en los idus de marzo, como que Julio César oye Yucabe, la gobierno YPA. O sea, esto es importante, recurrir a la historia, a la reflexión, a la sensatez y al verdadero sentido patriótico. El patriotismo no es la devoción a los símbolos. El patriotismo está al servicio de un proyecto que tiene que beneficiarnos a todos. Nosotros no nacimos comuneros. O sea, si nos recurrimos a nuestra historia, no vamos a poder reivindicarnos. Por eso la coyuntura de Taipú, esta coyuntura de la pandemia, debe ser una oportunidad para recuperar nuestra identidad cultural, para recuperar nuestra identidad nacional. La sociedad de consumo, la codicia, la concupiscencia, la corrupción, el crimen organizado, la dependencia cultural, hace que en este momento seamos un Estado vulnerable, dividido. Divididos nos vamos a joder. Solamente unidos podemos salirnos camino a la prosperidad. La pobreza no nos va a unir nunca. La pobreza es digna. ¡Mentira! Ya dijimos 1000 veces. La pobreza es miserable. Lo único que dignifica es el trabajo y la riqueza. Y la riqueza equitativamente distribuida. Y para eso hace falta liderazgos políticos con un alto contenido ético. Y hay que reformarnos. Va a ser la gente habla de moral. Movio copa icoa. No. Espera un momentito. Aquí la moral no es otra cosa que entender y respetar al otro, a lo que tiene otro. A ni ella puede ajeno. Entonces, este es un momento, por eso, de reflexión, de diálogo, que conduzca a un nuevo pacto. Ese pacto que se convierte en concertación política, no para ganar las elecciones, sino para saber qué hacer con el poder obtenido democráticamente. Una fractura democrática y nos vamos al carajo. Señor Canciller Nacional, muchísimas gracias por honrarnos con su presencia esta noche. Muy amable. Al contrario, yo no voy a andar pero lo mismo. Después de escuchar la voz, me voy mucho más satisfecho porque da gusto coincidir con el lúcido. Gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias. Nos volveremos a encontrar en 7 días más.